Buen día, 5 Xochi, público de Guasegualquiltos. Hace algunas semanas nos escribió Haru, una estudiante de maestría en artes inter y transdisciplinariedad de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. No la conocemos en persona. Aclarando, ella escribe que un estudiante y un maestro del Colegio de Historia de la misma UAP le recomendaron que se dirigiera a mi persona para solicitarme apoyo. Respetuosamente, ella me pide hablar sobre el significado de las flores en el pensamiento mesoamericano. Ella escribe: este tema se encuentra en el marco de mi investigación de tesis y existe poca información al respecto, por lo que su contribución será un gran paso hacia la difusión de este tema. Estoy convencida de que su experiencia y perspectiva serán de un valor incalculable para enriquecer mi trabajo académico. Y nos envía 7 preguntas. Me disculpo por no haber respondido a su solicitud antes, pero hemos andado bien ocupados haciendo otras chambas y, además, considero que la importancia y trascendencia de este tema merece darle su tiempo, su espacio, y es por eso que decidimos hacerlo hoy, en un día 5 Xochitl de la cuenta del Tonalpohualli que llevamos. No es la primera estudiante que a nosotros se acerca para tratar sobre un tema de su tesis. Hace ya algunos años llegó un postulante a doctorado en etnología de la Universidad de Trnava, en Eslovaquia, precisamente sobre cultura náhuatl. Hace varios años llegó un estudiante de la licenciatura de la Facultad de Filosofía de la UNAM. Tratamos el tema del antiguo pensamiento filosófico de los nahuas. Más recientemente, hace un par de años, llegó el Elías del Colegio de Historia de la UAP para tratar el tema de la concepción acerca de la muerte de los antiguos nahuas. Y por cierto, hoy se estrena a las 10 de la noche en la televisión pública de la Ciudad de México un documental sobre la guadalupana. En este aparezco yo hablando sobre el culto guadalupano desde la antigua religión náhuatl. Serán 8 capítulos y los van a estar transmitiendo todos los viernes a la misma hora. No se lo pierdan. En fin, que yo me asumo como Masehuali, es decir, que reconozco mi origen, raíz e historia en la cultura náhuatl, y de ahí es desde donde hablo. Sin más, he aquí las 7 preguntas, las cuales van a ser leídas por la señorita Ponce, una de mis alumnas de matemáticas en nuestra escuela autónoma Emiliano Zapata. Pregunta número 1. ¿Cómo se integran las flores en la vida cotidiana y la cosmovisión de su comunidad? ¿Y qué significado tienen en la cultura mesoamericana, en este caso desde la cultura náhuatl? Bueno, pues mi madre, la señora Ubalda Ramírez, que ya anda rondando los 90 años, dice que cuando se casó con mi padre, uno de los trabajos que agarraron fue el de trabajar la palma, hacer cinta para hacer tapetes. En ese entonces no había servicio de agua potable, entonces tenían que echar viajes al Hawái o a los caños que había. Y se levantaban muy temprano de madrugada para hacer esos viajes. Era con un palo y colgaban con un lazo los 2 botes. Pero dice que ella siempre, a pesar del trabajo que implicaba, se echaba un viaje extra para sus flores. Yo nací aquí, pero no crecí aquí. Llegué aquí hace 23 años y medio. Y donde crecí ya en la ciudad, mi madre siempre dedicó un espacio, un rincón, para cultivar sus flores. Xochitla se dice, el lugar donde hay muchas flores, y tenía muchas macetas. Actualmente, aquí en Santa Clara, Huitziltepec, he visto, conocido casas de familias pues muy humildes, y lo que me llama la atención es que tienen muchas flores. Tal pareciera que las flores le dan sentido y alegran la existencia de las personas. Embellecen, aunque sea por un instante, el mundo, este mundo cambiante que es el Tlalticpac, aquí sobre la tierra. Y pues las flores juegan un papel fundamental en la religiosidad
actual de este pueblo. Por ejemplo, cada vez que hay una celebración, ya sea del pueblo particular, en la iglesia pues adornan todo de flores. Cuando alguien muere pues es costumbre llevar flores. Cuando hay procesiones pues siempre se reparte flores a la gente. Ya a nivel más general de la cultura náhuatl, pues uno de los elementos de cohesión de la civilización mesoamericana es la cuenta de los días, el Tonalpohualli. A pesar de que dentro de la civilización mesoamericana hay diferentes lenguas con diferentes sistemas de escritura, me refiero a los códices, por ejemplo, como los mayas, el mixteco, los nahuas, todos tienen en común el conjunto de los 20 días. Sobre eso gira pues, sus actividades, toda su existencia. Los 20 días son Zipactli, Ejecatl, Cali, Cuetzpalin, Coatl, Miquistli, Mazatl, Tochtli, Atl, Itzcuintli, Osomatli, Malinali, Acatl, Ocelot, Cuautli, Coscacuautli, Olin, Tecpat, Quiahuitl y Xochitl. O sea que el día 20 de ese conjunto de días es un día Xochitl, que es como se dice flor en náhuatl. Entonces esos 20 símbolos son 20 glifos, símbolos, escritura náhuatl, palabras, pero que también encierran conceptos. Y esos símbolos no fueron colocados al azar, sino que el orden en el que los fui diciendo está perfectamente estructurado. Es un ciclo y cada concepto va llevando al siguiente, se van entrelazando. Es todo un ciclo que abarca desde el Zipactli, que es la materia inerte, hasta la realización del espíritu, el arte, la belleza, pues que es Xochitl. Esos 20 días se multiplican por el número 13 y lo que tenemos es el Tonalpohualli, los 260 tonali, la cuenta de los días. Y cada día, cada uno de los días de ese conjunto de 20, tiene su patrón y su patrona, o sea, divinidades que son masculinas o femeninas, lo cual es bien diferente al judeocristianismo, porque pues ahí los dioses, todo este asunto es cosa de machos, y aquí todo es masculino y femenino. Entonces, por ejemplo, para el día Zipactli su patrón es el Huehueteotl, la más antigua de las divinidades. Para el segundo de los días, que es Ejecatl, su patrón es Quetzalcóatl. El quinto de los días, que es Coatl, su patrona es Chalchutlicue, que es la divinidad de las aguas que están sobre la superficie de la tierra, como los ríos, los mares, los lagos. Y para el día Mazatl, su patrón es Tlaloc, que pues es la lluvia por la que cae del cielo, el agua vertical. Y para el día Xochitl, un día como hoy, la patrona de ese día es la Xochiquetzal, que es la divinidad nahua del amor, del arte, de la música, de la belleza. Y su comparte es el patrón de los días Osomatli, que es el Xochipili, la deidad de las flores. Varios lo traducen como el príncipe de las flores. Entonces, en el panteón náhuatl, las divinidades, los dioses, las diosas, además de su nombre propiamente, pues tienen su nombre calendárico, como Chicomecoatl, Sietecoatl, Ometochtli, Ostochtli, y en el caso de Xochipili, su día, o su nombre de acuerdo a los días, pues es Macuilxochitl, que es 5 Xochitl, como es pues el día de hoy. 2. ¿De qué manera se entrelazan las prácticas sociales y rituales de su comunidad en el cultivo y el uso de las flores? De entre todas las flores, la más emblemática es la de Cempasúchil. En los días previos a la celebración del Día de Muertos, pues ya se ven floreciendo los sembradíos pues de quienes siembran esa flor aquí. Entonces esa flor es propiamente la flor de los muertos, es la que no puede faltar en las ofrendas. Entonces hay otras flores, como por ejemplo esta roja de terciopelo, las crisálidas, otras blancas, la flor que llamamos nube, pero sin duda alguna la cempasúchil es la más importante de todas, porque en este sentido del Día de Muertos, que en la religión náhuatl se cree que los muertos vienen, al mediodía las familias salen a encontrar a sus muertos, salen con su sahumerio y entonces toman pues puños
de pétalos de flor de cempasúchil, y con ello marcan un camino que va de la calle a su casa. O sea que ese camino es el camino de los muertos. Con ese se les señala el camino para que lleguen a la casa donde pues van a visitar a sus difuntos, ¿no? Y en el panteón, pues ni se diga, el 2 de noviembre para enflorar, pues no puede faltar la flor de cempasúchil. Hay que aclarar que la celebración del Día de Muertos no pertenece al cristianismo ni al catolicismo. Esa celebración viene de la antigua religión mesoamericana, la que existía aquí antes de la conquista española. La celebración, todas las actividades alrededor del Día de Muertos, pues también tiene una actividad económica, porque además de quienes siembran terrenos, sembradíos de flor de cempasúchil para su venta, hay quienes la compran fuera del pueblo y la venden, ya sea en su casa, en el centro, ponen sus puestos, y gente de otros pueblos llegan a vender flores para esos días. Entonces hay mucha actividad alrededor de las flores. Y bueno, ahora que me acuerdo, me ocurre una historia. Había una señora aquí en el pueblo que se llamaba Panchita Martínez, ya difunta. Ella, donde lavaba su ropa, a un ladito tenía sembrado alto alcartaz. Todo el agua que salía de lavar pues iba a dar ahí. Entonces varias personas de aquí del pueblo, cuando necesitaban flores, pues iban a verla para comprarle, para adquirirlas ahí. Y bueno, me acuerdo que hace unos 17, 18 años, una de mis primas tuvo a su hijo, y pues cuando llegó a su casa del hospital, yo vi que pasó enfrente de mi casa en su camioneta con su esposo, recién acababa de parir, y entonces yo que salgo en chinga para la casa de doña Panchita, allí pues armé un buen ramo de flores de alcartaz, eh, las, las llevé. Obviamente ella no me cobró por ¿cómo se llama? Por las flores. Ya armé mi buen ramo de flores y entonces entré al cuarto donde mi prima estaba pues con su recién nacido. Al verme pues ella se soltó a llorar. Yo le entregué las flores y ella me mostró a su niño. Me dijo, mira mi niño, y pues yo lo abracé. Entonces las flores pues sin duda alguna juegan un papel muy importante en nuestro actuar aquí en el pueblo. 3. ¿Hay alguna historia o mito relacionado con las flores que considera importante transmitir y que pueda enriquecer esta investigación? Por supuesto, hay una historia del mundo náhuatl que es un canto que se llama el Cuicapeucayotl. Ya desde su nombre dice la importancia y la trascendencia que tiene. El Peucayotl lo podemos entender como el fundamento, el basamento, la principiedad, lo relativo al comienzo. Entonces el Cuicapeucayotl pues es lo relativo al comienzo de los cantos, el origen del canto. Es un canto original de la antigua religión náhuatl. Aparece en la colección Cantares Mexicanos, es el primero de los cantos, y este fue editado por la UNAM en 2011, no tiene mucho. Este canto se supone que fue trasvasado de un códice, de un cuicámatl, al alfabeto latino por los alumnos de Fray Bernardino de Sahagún. Lo importante de este canto es que no está contaminado por el cristianismo, no tiene interpolaciones cristianas. En Cantares Mexicanos aparecen cantos de tres tipos: los que son auténticos de la religión náhuatl, los que ya tienen interpolaciones cristianas y los que ya son de tema cristiano propiamente. El caso del Cuicapeucayotl es de los pocos que hay auténticos, puros. De cómo llegó el Cuicapeucayotl hasta el presente, pues sería como una plática aparte, porque ya en el siglo XIX nos informa Icas Balseta que este canto fue dado por perdido, pero bueno, afortunadamente se volvió a encontrar y pues actualmente se encuentra en el archivo de la Biblioteca Nacional y pues ya fue editado. La historia de este canto es la de un cuicani, un cantor, cuyas primeras palabras son Nino Yol Nonotza. Tan solo con esas primeras palabras queda de manifiesto que este personaje es un Moyolnonotzani, que quiere decir un sabio, un filósofo, alguien que dialoga con su propio corazón, buscando la existencia, el sentido de la existencia aquí en Tlalticpac, sobre la tierra. Sus siguientes palabras son Campa Niquis Yectli Ahuiacaxochitl,
que quiere decir dónde están las bellas y fragantes flores. O sea que él no busca el poder, la fama, la gloria o la riqueza. Él solo quiere saber dónde están las flores y no sabe a quién preguntarle dónde están. Se pregunta si acaso lo sabrá el colibrí precioso. En su búsqueda atraviesa un bosque florido y es entonces cuando escucha el canto de pájaros preciosos, como el xiutótl, el tzinitzcán, el cenzontle, y parece que el cerro le responde. De repente se hace el silencio total y es cuando aparece el Quetzalhuitzitzilin, el pájaro, el colibrí precioso, quien le habla y le dice: ¿a quién buscas, cantor? A Quintictemoa, Cuicanitzine. Y bueno, él le dice que quiere saber dónde están las flores. Le preguntan para qué las quiere y él dice que es para llevárselas a los nobles, a los príncipes, a los señores. El colibrí le muestra las flores y le ordena, lo introduce al Xochitlalpan primero y le ordena que las corte. El Cuicanit lo que hace es obedecer, las corta, las coloca en el hueco de su tilma y se las lleva. Ya en ese momento pues todo es dicha y alegría, cuando de repente el cantor, el Cuicanit, tiene un momento de angustia porque se pregunta: bueno, para los nobles ya llevo las flores, pero para los Macehualtin, para la gente común y corriente, para la gente del pueblo, ¿a ellos quién les va a mostrar las flores preciosas? Y bueno, él cae en la cuenta de que tiene que ser él el que se las tiene que mostrar, porque se le ocurre que solamente Tloquenahuaque, que es la divinidad suprema, él es quien decide quién es merecedor de las flores. Y entonces, bueno, el Cuicani termina con una reflexión acerca del sentido de la vida y la muerte, y se hace la pregunta existencial de los hombres nahuas, que es Tlezan Nenin Tlalticpac, que quiere decir: ¿acaso no más en vano aquí en la tierra? Y eso es porque el hombre en agua se da cuenta que en este mundo todo cambia y al final todo perece, y ante esa angustia se preguntan: ¿qué es lo verdadero aquí en la tierra? Bueno, pues nuestro Cuicanit al final dice: que vaya yo a cantar, que vaya yo a tomar las bellas flores. Eso es lo único que puede dar sentido. Y nos dice al final qué flores. Y pues las flores son precisamente las que alegran, las flores que huelen bien, las aromáticas, y las que embriagan el corazón de las gentes, que son las capaces de hacernos entrar al Xochitlalpan. Y lo dice así en náhuatl cuando dice: Insan tepaca huiaca y huintía. 4. ¿Existen significados específicos para ciertos tipos de flores en su cosmovisión? La misma palabra Xochitl hace referencia a las flores comunes y corrientes, pero también se refiere a las plantas sagradas, las que se utilizaban en la antigua religión náhuatl. A esas flores son a las que se refiere el Cuicapeucayotl. Hace algunos años yo hablé con un maracame, huirrárica o huichol, como luego se les dice, es decir, a un sacerdote de su religión. Recuerden que los huicholes fueron el pueblo indígena de aquí de México menos cristianizado, pues al día de hoy ellos conservan su propia cosmovisión, que es diferente al cristianismo. Bueno, pues al hablar con este maracame sobre el estado mental, espiritual, al que se llega al consumir el peyote, el peyo, el jicuri, como ellos le dicen, él se refiere que esta planta nos hace entrar al otro mundo, y ese otro mundo, esa otra realidad al que accedemos con el consumo de esas plantas, pues es lo que en náhuatl nosotros le decimos el Xochitlalpan, que es el lugar de encuentro entre el hombre náhuatl y la divinidad. Y bueno, también él dijo que la planta que ellos llaman jicuri es pues este cactus, pero en el momento en el que ellos lo consumen en un sentido ritual, pasa a ser una tutu, que quiere decir una flor. Entonces el consumo de estas plantas enteógenas, que tienen sustancias químicas que cambian nuestro estado de percepción, está perfectamente documentado por el célebre franciscano Fray Bernardino de Sahagún en su Historia General de las Cosas de la Nueva España, en el libro 11, en el capítulo 7,
menciona 3 hierbas que emborrachan. Se refiere a la Coatl Xoxouqui, que es una enredadera que da flores, bueno, hay diferentes, pertenecen a una sola familia, flores blancas, azules, rosas o moradas. Menciona al peyote, al jicuri, que actualmente consumen los huicholes y crece mucho allá por la zona desértica de San Luis Potosí, en Wirikuta, por ejemplo. Y también habla de los teonanacat, que son los hongos sagrados y que pues muchos conocen o se dieron a conocer en el mundo por María Sabina, que por cierto este año creo que se cumplen 130 años de que nació. Entonces, estas plantas que menciona Sagún y otras aparecen talladas sobre el cuerpo de la escultura de Xochipilli, que fue encontrada ya por los volcanes, por Tlalmanalco, y que actualmente está en el Museo Nacional de Antropología. Todas las flores que tiene divinidad de las flores en su cuerpo, pues son plantas sagradas, plantas enteógenas, plantas que se consumían en la antigua religión náhuatl, y estas son las flores de las que habla el Cuicapeucayo, que las llama Tepaca, Ahuiaca y Huintía, Xochitl, las flores que alegran, las flores aromáticas y que nos embriagan a las gentes. 5. ¿Qué relación encuentra entre las flores y la identidad? La civilización mesoamericana tiene elementos, vínculos, que une a los diferentes pueblos y culturas que la forman. Están los días, de los que ya hablé, su sistema de numeración de base 20, su concepción de la sagrada dualidad y una planta en particular que es el maíz. El hombre mesoamericano creó el maíz, no existía en la naturaleza. Es un híbrido, una planta que fue domesticada por el hombre de aquí, de estas tierras. Y fue el maíz el que levantó toda esta civilización que ha dado de comer a toda la gente durante pues miles de años. Porque antes de hacer matemáticas, astronomía, de pintar códices, de levantar pirámides, de hacer esculturas, pues el hombre mesoamericano tenía que comer. Y la base de la alimentación pues ha sido el maíz. En los mitos nahuas se habla que este sol, el que estamos viviendo, es el quinto. Esta es la quinta era. Antes hay 4 anteriores, 4 eras, y bueno, que fueron pasando, fueron cataclismos, terminaron, pero esta es la quinta. El asunto es que ya que estaba esta quinta era, los dioses se reúnen, dioses y diosas, y se preguntan, bueno, ¿y ahora quién nos va a ofrendar? Ya está el quinto sol, ya está este mundo, pero ¿quién nos va a sacrificar? ¿Quién nos va a merecer? Entonces Quetzalcóatl se propone como voluntario para bajar a las profundidades del Mictlán. Ahí pues se encuentra con Mictlantecutli y le pide que le entregue los huesos de las humanidades anteriores a esta, o las que existieron antes de esta, que es la quinta. Por ahí tienen ciertos problemas, desavenencias, pero bueno, finalmente Quetzalcóatl logra sacar los huesos. Una vez que ya tienen los huesos, una de las diosas, Quilastli, lo que hace es molerlos, hacerlos polvo en un barreno precioso. Y ya que están los huesos puro polvo, Quetzalcóatl agarra un punzón y se pincha el pene. Y de su pene sale sangre, y con esa sangre hacen una masa preciosa, porque pues está hecha con la sangre de un dios. Y con esa masa preciosa es con la que van a hacer la nueva humanidad, o sea, nosotros, a los macehuales, la humanidad de esta quinta era. Pero la generosidad de Quetzalcóatl no termina ahí, porque ya que está la humanidad nueva, los macehuales, dice, y se preocupa, dice, bueno, ¿y qué van a comer? Entonces lo que hace Quetzalcóatl es seguir a la hormiga, que sabe dónde está el Tonacatépetl, donde están resguardados los alimentos preciosos, y bueno, le hace trampa, al final de cuentas logra que la hormiga le entregue la semilla de maíz, y Quetzalcóatl pues toma la semilla del maíz y se lo entrega a esta humanidad, a la de los macehuales. Y bueno, todo esto que digo viene al caso porque en el Códice Borgia, el libro sagrado de la Mixteca poblana, y cuyo original está en el Vaticano, en la Biblioteca Apostólica actualmente, ahí aparecen los 4 árboles cósmicos, que son los que sostienen al mundo en sus 4 esquinas.
y cada uno pues a los 4 rumbos del universo. Y el que corresponde al Cihuatlampa, que es este, o sea, al rumbo de las mujeres, al poniente, pues es un árbol del maíz, es un árbol mítico. Y de las entrañas de la superficie terrestre está la madre tierra, la Cihuacóatl, y de sus entrañas sale ese árbol, que pues es el árbol precioso del maíz, y se encuentran las flores del maíz en todo su esplendor. Y es que luego de la flor del maíz viene el xilot, el jilote, la mazorca, todavía lechosa, pero que ya se puede comer. Entonces, al final del canto 17 de Cantares Mexicanos, hay un xochicuicat, un canto florido. Ahí aparece cantando Tecayehuatzin, que es el señor de Huejotzingo. Huejotzingo está aquí en el estado de Puebla, delante de Cholula. Él convoca una reunión de sabios y señores de otros pueblos y reinos y termina, se despide de esa reunión con unas palabras que hacen referencia pues precisamente a esto, ¿no? Porque dice este señor de Huejotzingo: Autoc nihuané, tlasho concaquican, in itlachtol, temictli ayahue, xoxopantla, technemitia, intiocuitlaxilot, techonithuitia, tlauquecho elot, techoncoscatia, inticmati, yehuaya, yeontla, neltocato, y yolo tocniwan, oguaya, oguaya, que quiere decir: amigos nuestros, escuchen del sueño su palabra. La primavera nos hace vivir, el jilote dorado nos hace observar, la mazorca color del pájaro tlauquechol nos hace collar. Lo sabemos, su corazón de nuestros amigos lo ha creído, lo ha tomado por verdadero. Y bueno, pues así es como el maíz representa la resistencia de la civilización mesoamericana, una civilización que se niega a desaparecer, a dejar de existir, porque la base de la alimentación hasta el día de hoy sigue siendo el maíz. Y no solo la flor del maíz aparece en los códices, aparecen otras flores con otros significados y connotaciones bien específicas. 6. ¿Dónde se rompe la tradición o cómo se preserva sobre los significados de las flores? ¿Cuáles son las permanencias y las discontinuidades? Como escuela vemos que actualmente hay en México un conflicto civilizatorio que empezó hace 500 años y continúa al día de hoy. Es el conflicto de la civilización cristiano occidental contra la civilización mesoamericana. Con la evangelización, la imposición del cristianismo, se dio el destronamiento de los dioses y diosas nahuas. Pero no solo perecieron ellos, también perecieron los códigos morales y estéticos. Pero el México profundo se niega a morir. La resistencia indígena está hasta el día de hoy. Y encuentra nuevos caminos, se transmuta, cambia, pero mantiene su raíz. Y en el caso de las flores, es de llamarse la atención que en el Nican Mopohua, el texto de las apariciones guadalupanas al indígena Juan Diego, que fue escrito a mediados del siglo XVI en alfabeto latino, nunca se habla de rosas, no aparece la palabra rosa, sino que se habla de Castillan Xochitl, flores como de Castilla. Hay que tomar en cuenta que el proceso de evangelización empezó en 1524 con los 12 franciscanos. Entonces, para 1550, pues ya había avanzado la imposición de esa nueva religión, que es el cristianismo. Es en ese contexto en el que yo considero que el significado de tal metáfora, las Castillan Xochitl, es que el pensamiento y la religión nahuas son tan valiosos pues como la religión católica, la religión de los hombres de Castilla, por lo que merece ser respetada. Y bueno, de hecho las rosas, las flores, las rosas, se volvieron el símbolo guadalupano por excelencia y por consiguiente también de la madre. Entonces alrededor del 12 de diciembre las rosas se ponen pues bien caras porque pues es el día guadalupano en todo el país. Para dar mañanitas se ofrendan estas
flores. Y pues no importa el precio, ¿no? La gente las adquiere porque son ya el símbolo guadalupano. Y también el 10 de mayo. Entonces las rosas se vuelven el símbolo del amor y de la maternidad también. 7. ¿Hay alguna lectura iconográfica sobre flores en su análisis sobre la otra Guadalupe? Primero, a nosotros nos queda claro que ni la Virgen María se apareció, ni Juan Diego existió. Ambos son personajes literarios del Nican Mopogua. La pintura que se encuentra en la Basílica de Guadalupe fue pintada a mediados del siglo XVI por Marco Zipac, que era alumno de la escuela de Fray Pedro de Gante, un indígena náhuatl. La pintura, más que decir que se apareció, yo diría que la hicieron aparecer, y precisamente en un momento crítico para la religión católica en la Nueva España, que es mediados del siglo XVI, porque hay un conflicto muy serio entre la iglesia de los monjes y la iglesia de los obispos. Aunque era la misma religión católica, eran pues dos entes diferentes, ¿no? Había una lucha encarnizada por el poder, o sea, por quién va a mandar o quién iba a mandar y controlar a los indígenas. Porque resulta que en septiembre de 1556 el provincial de los franciscanos, Francisco Bustamante, se lanza contra el obispo en la misa que se lleva a cabo ahí en el convento de San José de los Naturales. Este franciscano acusa al arzobispo Montúfar, Alonso de Montúfar, y es algo muy serio porque piensen que frente a él, sentados ahí en la misa, están ni más ni menos que el virrey y los oidores reales. Entonces, básicamente su acusación se centra en torno a los milagros. El franciscano rechaza completamente que se divulgue que están ocurriendo milagros ahí en el Tepeyac. Entonces él dice que se le deberían dar unos 100 o 200 azotes a quien hable de estos milagros. También su reclamo viene por las limosnas. Él dice que cuál es el destino de las limosnas, quién se está quedando con ese dinero, que sería mejor darlo al hospital para los pobres. Y otra de sus ataques, tal vez el más certero, es contra la imagen de la Guadalupe, que está ya en la capilla, en el cerro del Tepeyac. Él dice que no está bien que se le permita a los indios adorar a esa imagen como si fuera un dios. Sus palabras son: cuando todos aquí sabemos que esa imagen fue pintada por el indio Marcos. Entonces de eso no hay ninguna duda, ¿no? La pintura guadalupana fue hecha por un indígena. Lo valioso, lo trascendente de esa pintura es que no es una copia de la Extremadura, la Guadalupe que está en España, sino que la Guadalupe mexicana, o náhuatl, porque fue pintada por un náhuatl, es algo original. Tiene entre los símbolos de los que está formada, tiene cerros floridos sobre la túnica, o sea, es el glifo de la palabra tepetl con flores, el Xochitepetl. El niño que está bajo sus pies es un niño águila que está sosteniendo la túnica y el manto, uno rojo y otro azul verdoso, que en náhuatl se interpreta como el Atlachinoli. Tiene el sol, las estrellas, la luna, pero definitivamente el símbolo más importante que tiene la pintura guadalupana es esa pequeñita y única flor sobre su vientre, una florecita de 4 pétalos. Es un quincunce, es el símbolo omnipresente en el arte náhuatl. Está en el calendario azteca, está en la Coatlicue, en la Tlaltecutli, en el Huehueteotl. Uno de los Huehueteotl está aquí sobre su cabeza. Aparece ahí en los palacios de Tenochtitlan y también en Teotihuacán. De hecho, en el centro de la pirámide del Sol en Teotihuacán, las últimas excavaciones arqueológicas que han hecho, pues ahí se han dado cuenta de que hay una cueva, pero en forma de quincunce, o sea, 4 puntos unidos por su centro. Entonces ese símbolo, la flor de 4 pétalos, se llama en náhuatl Olintonatiu, y es el símbolo del quinto sol. Cada uno de los 4 puntos son las 4 eras anteriores, y el centro pues es el quinto. Y bueno, en cuanto al Nican Mopogua, que está relacionado muy bien con todo esto, Juan Diego va caminando
al pasar cerca del cerro del Tepeyac, escucha el canto de pájaros preciosos y parece que el cerro le responde. Se hace el silencio, escucha una voz que lo llama, sube al cerrito del Tepeyac y al llegar ve que todo ya se transmutó. Se da cuenta, y lo dice el mismo Juan Diego, que él ya está en Xochitlalpan, que es el lugar sagrado del hombre náhuatl, donde se va a encontrar con la divinidad. Y entonces ahí el Nican Mopogua hace una hermosa descripción de lo que Juan Diego está viendo, ya ahí en el Xochitlalpan. Por ejemplo, dice que las hojas, el follaje de los árboles, de los nopales, de los mezquites, parecen plumajes de quetzal, son como turquesas. Dice que el tronco, las espinas brillan como si fueran de oro. Dice que la tierra lanza destellos como si fueran arcoíris, que las piedras, las rocas, flechan con su resplandor. Y dice que la guadalupana, su vestido, su ropa, son como las del sol, y usa la palabra en náhuatl, se refiere al sol, dice Yuquintonatio. Entonces la guadalupana está representando al mismísimo sol de los nahuas. Entendido así, Juan Diego es un visionario, porque se encuentra de frente con la madre de Tloquenahuaque, de Tlalticpaque, lo dice el Nican Mopogua, ¿no? Guadalupe es la madre de la divinidad nahua. Y en otras palabras, pues Juan Diego está bajo el efecto de esas flores que embriagan los corazones de los hombres aquí en la tierra. Entonces, en el Nican Mopogua es por sí mismo, representa la más hermosa expresión difracística que hay en náhuatl, que es Inxochitl Incuicat, la flor y encanto. La flor y el canto, que no es otra cosa más que la manera de pensar, de crear arte de los antiguos nahuas, y que es lo único que puede dar sentido a la existencia aquí en Tlalticpac, sobre la tierra. Flor y canto es lo más valioso que tiene el hombre nahua, o lo único que encuentra para dar sentido a su vida. Un antiguo poema dice: Sanka yuki noyas in ompopoliu Xochitla, que quiere decir: de veras nomás me iré como las flores que fueron pereciendo. Dice: manel Xochitl, manel Cuicat, al menos flores, al menos cantos. Eran las palabras que decía desesperado Ayocuan, el señor de Tecamachalco, cuando estaba en esa reunión con el señor de Huejotzingo y otros señores sabios y nobles. Y bueno, pues ese es el sentido tan profundo que tienen las flores en el pensamiento náhuatl. Y bueno, de mi parte, pues quiero despedirme con las palabras de Tochihuitzin, que es un señor de la región de Texcoco. Esto aparece en uno de los cantos, el 18 de Cantares Mexicanos, es un Icnocuicat, un canto de tristeza. Y ahí el Xochihuitzin se expresa de esta manera. Bueno, son cantos, no tengo instrumentos, pero esto originalmente es cantado. Y dice algo así como: Santon cochitlehuaco, Santon temiquico, Agneli, Agneli, Tinemico, Intlalticpac. Xoxopan xihuitl, Ipantochihuaca, Gualceselia, Gualitzmolini, Intoyolo, Xochitintonacayo, Sequicueponi, Oncuetlahuia. Y bueno, en castellano dice más o menos esto: no más hemos venido a despertar, no más hemos venido a soñar. No es verdad, no es verdad que venimos a vivir sobre la tierra. Tan solo venimos a hacernos hierba de primavera. Nuestro corazón retoña, reverdece. Una flor es nuestro cuerpo. Un poco brota, luego se marchita. Bueno, pues es un pensamiento muy profundo de los antiguos nahuas. Entonces, de nuestra parte, pues es lo que tenemos que decir sobre el significado de las flores en el pensamiento náhuatl. Y bueno, agradezco a la señorita Ponce que nos leyó las preguntas de Haru, y esperamos que esto sirva para
sus estudios académicos que están haciendo. De nuestra parte, pues sigan viendo, escuchando.